cómo cada pequeña concesión en su comportamiento estaba precedida por un pensamiento impío en su mente. Alguien una vez dijo que cada pecado que cometemos lo cometemos dos veces, una vez en nuestros pensamientos y otra vez cuando actuamos en conformidad con esos pensamientos. Carla no estaba pensando con claridad. Si hubiera despertado antes y comenzado a pensar de la manera correcta, probablemente se habría vuelto a encaminar. Sin embargo, con cada pensamiento y racionalización erróneos, los cuales se vieron reflejados en su comportamiento, se encontró una vez más atrapada y fue cada vez más difícil discernir una salida. Carla me pidió que orara porque se dio cuenta de que estaba metida en un terrible problema. No obstante, yo podía ver que todavía no había entrado en razón. Aún pensaba del modo incorrecto. Era evidente que Carla no veía el adulterio, la mentira, el engaño de la manera en que Dios lo veía. Todavía no pensaba como el Señor quería que pensara. Satanás, el intruso, aún tenía el control de su mente. Contrariamente a lo que ella creía, la mayor necesidad de Carla no era buscar la forma de divorciarse de su esposo, casarse con su amante y de alguna forma lograr que su hijo, su familia política y los demás familiares estuvieran de acuerdo. Lo que ella necesitaba era ser renovada en el espíritu de su mente. Necesitaba librarse de la trampa de Satanás, necesitaba entrar en razón, tener pensamientos de bien y no de mal. La buena noticia para Carla y para nosotras es que el Evangelio de Jesucristo nos da el poder para experimentar exactamente eso. Un campo de batalla desde el inicio. Nuestras mentes han sido un campo de batalla desde el inicio de los tiempos. Nuestra progenitora Eva fue cautivada por las mentiras de Satanás y la tendencia a creer en estas mentiras ha afectado a las mujeres desde entonces. El problema con Eva no fue uno de desobediencia voluntaria. Ella no desafió de manera obstinada a Dios. Amaba a Dios. Satanás ni siquiera había sugerido que lo traicionara, no. Él sabía que un enfoque directo no funcionaría, así que usó una estrategia mucho más sutil. Se arrastró sigilosamente y de forma insidiosa le presentó un nuevo modo de pensar. Satanás sabía exactamente qué decir para llevar los pensamientos de Eva a la dirección que él quería que fueran. Génesis 3, del 1 al 6. Él le sugirió que Dios le estaba negando algo, que sus caminos eran demasiado restrictivos. Le sugirió que ella debía enfocarse en sus propios intereses e insinuó que no sufriría ninguna consecuencia negativa al hacerlo. Por el contrario, experimentaría beneficios increíbles. Ah, él no se apareció y le dijo directamente estas cosas, solo se las insinuó, tergiversó la verdad casi imperceptiblemente e implantó con astucia distorsiones e interrogantes en su mente. Sabía que si podía conseguir que pensara de la forma incorrecta, lograría que sintiera y actuara de igual manera. Una vez que Eva comenzó a pensar en estas falsas ideas, las mismas infectaron sus pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que el problema se agravara. Comenzó a dudar de las intenciones de Dios, comenzó a dudar de la bondad de Dios, comenzó a dudar de la sabiduría de Dios, comenzó a pensar que ella sabía más, comenzó a pensar en su propio derecho a elegir, comenzó a sentirse menospreciada y resentida con autoridad. Comió del fruto prohibido. Satanás sabía que si podía derribar la primera pieza del dominó, los pensamientos de Eva, entonces las piezas de sus sentimientos y acciones también caerían. La escritura nos dice que la táctica clave del diablo es destrozar nuestros pensamientos. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Y así como el diablo persigue las mentes de los incrédulos para que no comprendan el Evangelio, también busca implacablemente confundir las mentes de aquellas de nosotras que confiamos en Jesús a fin de evitar que pensemos de la manera en que Dios desea que lo hagamos. Satanás es el maestro de la manipulación. Es un
estafador falso, de doble cara, engañoso, traicionero, astuto, que se disfraza de ángel de luz y constantemente trata de vendernos gato por liebre. Es como un estafador de bienes raíces con la apariencia de una estrella de cine que negocia en la zona pantanosa de Florida. Y como el carismático George C. Parker, el estafador famoso que 2 veces por semana durante 30 años convenció a la gente de comprar el puente de Brooklyn. Y como el ingenioso delincuente cibernético que extorsiona a las personas con sus conspiraciones de fraude electrónico. Reiteradas veces en la escritura se nos enseña que los caminos de Dios son para nuestro bien y nuestra protección y que la obediencia trae bendición y libertad. No obstante, el diablo juega con nuestras mentes así como lo hizo con Eva. Nos presenta la idea de que los caminos de Dios son irracionales e injustos y que si le obedecemos seremos miserables y dejaremos pasar nuestra oportunidad. Satanás constantemente trata de engañarnos y derrotarnos al llevar nuestros pensamientos lejos de la verdad. Él juega con mi mente, juega con la de usted. A Pablo le preocupaba que esto pudiera sucederle también a sus amigos, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Todas nosotras somos vulnerables a que el intruso se entrometa en nuestras mentes. Satanás sabe cómo aventajarnos, superarnos, sobrevivir. Sin embargo, la Escritura nos da la sabiduría para discernir sus tácticas y maquinaciones a fin de que Él no se aproveche de nosotros. Aunque nuestro enemigo sea astuto e implacable, podemos, con la ayuda de Dios, ganar la batalla de nuestras mentes. La manera en que usted piensa constituye su manera de caminar. ¿Cuántos pensamientos diría que pasan por su mente cada día? Tal vez 1,000, 5,000, 10,000. Según un estudio realizado por investigadores del Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad del Sur de California, una persona promedio tiene cerca de 48.6 pensamientos por minuto. Esto suma un total sorprendente de 70,000 pensamientos por día. Algunos de estos pensamientos son conscientes e intencionales, pero muchos llegan sin invitación y pasan por nuestras mentes a la velocidad de la luz. Tal interacción mental comienza cuando nos despertamos y continúa a lo largo del día. Se mantiene en nuestro inconsciente cuando nos duchamos, nos vestimos, comemos, hablamos, leemos las noticias, revisamos las publicaciones de nuestras redes sociales, trabajamos, caminamos, conducimos o incluso cuando hacemos el amor. Continúa cuando estamos a solas y cuando estamos acompañadas. Es como una mosca que constantemente revolotea en un lugar a otro, un zumbido de fondo que resulta extremadamente difícil de eliminar. Los investigadores revelan que de todos los pensamientos que pasan por la mente de una persona promedio cada día, cerca de 95% son los mismos pensamientos repetitivos que la persona tuvo el día anterior y cerca del 80% son negativos por naturaleza. Eso es mucha interacción mental y negativa. En el fondo, las personas se condenan más a sí mismas y son mucho más inseguras, pesimistas y temerosas de lo que hacen creer a sus alegres actualizaciones en las redes sociales. Por lo general, los pensamientos negativos se incluyen dentro de una de las siguientes categorías: remordimiento, culpa y vergüenza, falta de amor, aprobación o autoestima, inferioridad, inseguridad y falta de habilidad, falta de control o deseo de control, ansiedad, preocupación y temor. Y es la naturaleza repetitiva de esta interacción mental constante y negativa la que causa el mayor daño tanto a nosotras mismas como a los demás. El proceso es similar a lo que sucedió cierto año en el patio de mi casa. El mismo colinda con el patio de una casa del vecindario adyacente. Un muro de contención y una cerca de 6 pies de alto, 2 metros, separan las dos propiedades. Esta gran barrera hacía difícil que mis hijos jugaran con su amigo que vivía al otro lado de la cerca.
Para llegar a su casa tenían que salir caminando de nuestra calle, darse la vuelta a la esquina y atravesar su vecindario, a pesar de que nuestros patios están uno pegado al otro. Les llevaba más de 10 minutos llegar por ahí. Para evitarnos la caminata solía pararme de puntitas sobre una silla del jardín y levantaba a mis niños por encima de la cerca. Cuando me caí me torcí gravemente un tobillo mientras trataba de hacer eso. Mi esposo y yo decidimos que necesitábamos una solución alternativa. Así que construimos una pequeña puerta en la pared trasera de la cerca. Los niños estaban emocionados. Aquel verano jugaron con Jessie casi todos los días. No fue sino hasta el otoño, cuando comenzó el periodo escolar, que noté un problema. Se había formado un sendero que se extendía desde la puerta trasera en diagonal a lo largo de todo el jardín, en el cual el césped estaba completamente pisoteado. Durante las semanas siguientes el sendero se hizo cada vez más ancho y el césped del sendero desapareció por completo, dejando un camino de tierra que se convertía en barro cuando llovía. Una mañana, mientras me encontraba sentada en la mesa de mi cocina, en camisón, vi un par de adolescentes desconocidos cruzando hurtadillas por mi patio. Ahí fue cuando caí en cuenta. Los niños del vecindario de Jess estaban usando mi patio a modo de atajo para llegar a la escuela. Mi jardín se estaba arruinando. Cada vez que pasaban caminando por ese sendero se volvía más marcado y perceptible y menos favorable para que el césped creciera. Tuve que cerrar con llave esa puerta para detener el flujo de tráfico constante. Aún así tardó más de un año que el sendero desapareciera y el césped volviera a crecer. Lo mismo sucede con un pensamiento negativo repentino. Va trazando un camino en nuestras mentes a medida que se vuelve cada vez más profundo y pronunciado. Ese pensamiento negativo recurrente se convierte en una forma de pensar poco saludable. Se convierte en la manera en que habitualmente pensamos. Se vuelve parte de nuestro sistema de creencias, parte de cómo vemos al mundo e interactuamos con él, parte de quiénes somos. Bethany, una niña de 10 años, lleva a su casa un boletín de calificaciones de la escuela. Es una alumna excelente. El boletín está lleno de calificaciones AB, incluso hay una que otra A+. La única asignatura en la cual tuvo una calificación inferior a B fue en educación física, en la cual tuvo una C+ y una observación: necesita mejorar. Bethany no es muy atlética, a diferencia de su hermana menor Bailey, que vive usando ropa deportiva y zapatillas y es la estrella de los equipos de fútbol americano y voleibol. Cuando el papá de Bethany revisó el boletín de calificaciones, sus ojos se detuvieron en la C+. Riéndose, despeinó su cabello y le dijo en broma: supongo que tendremos que pedirle a tu hermana que te ayude a practicar con la pelota. El corazón de Bethany se estremeció. Un pensamiento negativo cruzó por su mente joven. No soy lo suficientemente buena, soy un fracaso. Mi papá ama más a mi hermana que a mí. Ella se concentra en ese pensamiento, lo reproduce en su mente una y otra vez. No soy lo suficientemente buena, soy un fracaso, mi papá ama más a mi hermana que a mí. Para cuando cumple 17 años, ese pensamiento se ha convertido en una fortaleza en su vida. Bethany lucha con su peso, empieza a buscar afirmación positiva de parte de los chicos. En la universidad pierde su virginidad con el primer intruso que sabe cómo aprovecharse de sus inseguridades. Los pensamientos de culpa y vergüenza se suman a sus conversaciones internas. No soy lo suficientemente buena, soy un fracaso, he decepcionado a Dios, soy un producto dañado, nadie me amará. Las inseguridades de Bethany la acompañan hasta su matrimonio. Su esposo rápidamente se cansa de sus intentos molestos, persistentes de controlarlo. Él se vuelve distante. Ella se refugia en la comida, las novelas románticas, eróticas y las copas de vino tinto a modo de consuelo. Está llena de sentimientos de desprecio y compasión hacia sí misma.